Pública, hemos programado la sexta sesión con el tema de delitos de corrupción de funcionarios. Y contamos con la presencia del doctor Rubén Guillermo López Rueda, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor López Rueda. Gracias. Buenas noches con todos nuevamente, agradeciendo a INLAES por la invitación. Y si pueden visualizar, por favor, las diapositivas, podemos empezar. Sí, doctor, se puede visualizar delitos de corrupción de funcionarios. Bien, entonces, como les había señalado, en esta sesión, martes 19 de octubre, nos toca tratar el tema de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Hemos dividido estos delitos de corrupción en dos sesiones, ¿no? En esta sesión, los delitos de corrupción de los propios funcionarios o servidores públicos, y ya en la sesión del día jueves, la corrupción de los particulares, ¿no? Que pueden ser terceros extraños a la administración o en todo caso de otros funcionarios o servidores públicos no vinculados. Para hoy tocaremos el tema de la corrupción de los propios funcionarios o servidores públicos con algunas ideas preliminares, y luego veremos, en primer lugar, las tres figuras de la corrupción propia, de la corrupción, de cohecho pasivo propio, que es la corrupción del propio funcionario o servidor público cuando incumple con sus deberes. El soborno internacional pasivo es la corrupción del funcionario internacional que incumple, que se corrompe para incumplir con sus deberes. Luego tenemos las modalidades de cohecho pasivo impropio, que es digamos, la corrupción de los funcionarios servidores que aceptan una dádiva, pero para cumplir con sus propios deberes, ¿no? Esas tres primeras figuras del cohecho pasivo propio, el soborno internacional propio y el cohecho pasivo impropio, son figuras digamos, de corrupción para cualquier funcionario o servidor público, ¿no? Que busque corromper su propia labor, ¿no? En cambio, las cuatro figuras siguientes son, digamos, modalidades de corrupción de funcionario servidor específicos, ¿no? Son conductas que están dirigidas a determinado funcionario o servidor público, ¿no? Por ejemplo, el cohecho pasivo específico está pensado, punto número 5, para magistrados, fiscales, etcétera, ¿no? El punto 6 y el punto 7 es una novedad del Código Penal, está pensada para determinado sector de funcionarios o servidores, ¿no? Esto en este caso se trata de los miembros de la Policía Nacional, ¿no? Y el último punto, el punto número 8, trata de la corrupción de determinado sector de servidores públicos, ¿no? En este caso, los secretarios, los auxiliares jurisdiccionales y análogos, que también pueden ser, por ejemplo, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, notificadores judiciales, notificadores del Ministerio Público, etcétera, ¿no? Repito, en el punto número 1, ideas preliminares sobre corrupción de los funcionarios, o sea, corrupción pasiva. Punto número 2, 3 y 4, que trata de las tres figuras de corrupción, digamos, pasiva genérica, porque está pensada para cualquier funcionario servidor, y los cuatro puntos siguientes, cuatro delitos siguientes, estaban pensados para determinados, es un cohecho pasivo específico, ¿no? Es una corrupción de determinados funcionarios, pensada para determinados funcionarios y servidores. En primer lugar, la corrupción, doctores, es un fenómeno social presente en todos los ámbitos de la actividad, no solamente pública, sino también privada, en donde los recursos y las oportunidades se hayan distribuidos en relaciones de asimetría y de contraste, ¿no? Con mayor incidencia en sociedades no democratizadas. Existe, por tanto, una cultura de la corrupción actualmente. ¿Qué es la cultura de la corrupción? Podemos entenderla como una anticultura que está lamentablemente extendida en todos los ámbitos sociales, con prescindencia del régimen político o económico de que se trate. No es un problema de reciente data. Lamentablemente la corrupción es antigua, prácticamente nace con el Perú, incluso mucho antes, ¿no? No es un fenómeno actual, no es un fenómeno antiguo, ¿no? Sino que el escenario actual, con la globalización, con el Internet y con los medios de comunicación, permite visualizar, ¿no? Los ámbitos de digamos, hasta dónde se puede ramificar, hasta dónde se puede extender este entrampado de la corrupción como una cultura ya enraizada, institucionalizada. Por tanto,
la corrupción es un fenómeno, definitivamente es un fenómeno social, es un fenómeno social que tiene tres notas distintivas, ¿no? En primer lugar, es un fenómeno social institucionalizado. Lamentablemente, la corrupción está casi enquistada en todos los ámbitos de la vida pública e incluso en la vida privada. Por tanto, está institucionalizada porque tiene reglas, tiene procedimientos, ¿no? Tiene actores. Es una institución social. También está, como nota característica, es que la corrupción está siempre ligada o conexa con la criminalidad organizada, ¿no? El tema de la criminalidad lo veremos en sesiones posteriores, pero lamentablemente esta corrupción siempre está ligada con la criminalidad organizada. Y la tercera nota característica de la corrupción como un dato, como un fenómeno social, es su decantamiento como formas acabadas de corrupción tradicional. Es decir, estamos hablando no actualmente de una corrupción tradicional, sino estamos hablando de una corrupción, digamos, es una corrupción moderna, es una corrupción altamente enquistada en casi todos los ámbitos de la administración pública. Es una corrupción que está institucionalizada, es decir, hay roles, hay jerarquías, hay procedimientos, ¿no? Digamos, al margen de la ley que buscan canalizar los actos de corrupción. Lamentablemente, este es el fenómeno actual de la corrupción. Y como fenómeno complejo, como el fenómeno social complejo, que es la corrupción, este fenómeno complejo puede ser estudiado desde tres ámbitos, ¿no? Y el que nos interesa definitivamente es el tercero y último que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Este fenómeno social complejo de la corrupción como una anticultura de la corrupción puede ser estudiada como un dato socioeconómico, ¿no? La corrupción puede ser estudiada desde este ámbito socioeconómico. Para los efectos de este diplomado, estamos al margen de este estudio de la corrupción. También puede ser estudiado como un referente antiético que afecta las interacciones humanas, sociales, económicas y políticas, es decir, en el ámbito de la ética, del comportamiento humano. Dejaremos al margen también el fenómeno de la corrupción desde este ámbito. Y lo que nos importa, la corrupción puede ser estudiada también como una conducta penalmente típica, ¿no? Propia de los abogados, ¿no? Nos importa estudiar la corrupción no desde un ámbito socioeconómico ni desde un ámbito antiético, sino como un fenómeno criminal, penal, ¿no? Las conductas penalmente reprochables, penalmente consideradas como corruptas, ¿no? Tanto con la corrupción del funcionario como la corrupción de los particulares hacia funcionarios o servidores públicos. Aquí ya vamos a, digamos, a esbozar un concepto de corrupción. Es un concepto bastante genérico, ¿no? ¿Qué significa corromper? ¿Qué significa corrupción? Corrupción es alterar, ¿no? Y trastocar la forma de alguna cosa, ¿no? Si entendemos a la corrupción de los funcionarios o servidores, digamos, se trata con la conducta corruptora, se busca alterar o trastocar la función pública, ¿no? ¿Qué es corromper? Echar a perder una cosa, es dañarla, es pudrir, es descomponer. En ámbitos más extensos del fenómeno de la corrupción también puede ser entendida como perversión sexual. Y en ámbitos más penales, la corrupción puede ser entendida como el cohecho o el soborno. Entendido el cohecho como la corrupción del funcionario y el soborno como la corrupción del particular, como la doctrina lo considera, lo asume. Sin embargo, veremos que el legislador penal ha incluido una figura de soborno como un cohecho, ¿no? Un soborno como el soborno del funcionario. Pero eso lo vamos a ver seguidamente. Pero tradicionalmente, el cohecho es entendido como la corrupción del funcionario servidor y el soborno es entendido en dos acepciones, ¿no? Digamos, digamos, es la corrupción del particular, del extraño a la administración, o es el medio corruptor, el soborno. La corrupción pública es en el ámbito de la administración pública, puede ser definida ahora ya entrando al ámbito de la función pública, que es materia de este diplomado, como la utilización de las funciones y medios que posee la propia administración pública, pero para el provecho económico, para un provecho económico propio, ¿no? Para un provecho económico o de otra índole de sus propios gestores de la administración. Cuando estos provechos, este provecho económico difiere del beneficio público, del beneficio general, ¿no? Hay tres acepciones de corrupción. La corrupción puede ser entendida en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? La corrupción digamos, en el ámbito familiar,
en el propio ámbito de las relaciones de pareja, incluso una pareja, una persona pues que no, digamos, no le es fiel a su pareja, podemos decir que es una persona corrupta en ese ámbito de las relaciones de pareja. Una persona que no es fiel o a su, digamos, a su capacidad intelectual, digamos que es una persona que es corrupta en el ámbito intelectual, incluso en el ámbito religioso, cuando no sigue sus cánones religiosos. Eso puede ser entendida como una corrupción en un ámbito así más genérico. El cohecho, en cambio, es más restringido. La palabra cohecho está pensada para la corrupción manifestada en el ámbito competencial de los funcionarios y servidores públicos. Tanto el cohecho pasivo, que es del funcionario público, o como el cohecho activo, que es del particular o del extraño a la administración. Y finalmente la palabra soborno digamos, soborno hace referencia al cohecho del particular o en todo caso al medio corruptor, ¿no? En este caso el donativo, promesa, ventaja o beneficio, ¿no? La palabra soborno tiene esas dos acepciones, claro, en el ámbito de la doctrina, ¿no? La mayor parte de la doctrina considera que estas palabras se diferencian en ese sentido, ¿no? La corrupción es un término más genérico, el cohecho es la corrupción de los funcionarios o particulares, y el soborno es entendido como la corrupción del particular, o en todo caso, utilizada como medio corruptor. Ahora, y como ya les había mencionado hace un momento, la corrupción puede ser clasificada en dos grandes ámbitos, ¿no? La sesión que veremos ahora trata de la corrupción del funcionario o servidor público. En la sesión del jueves próximo tocaremos el tema de la corrupción de los particulares, ¿no? La primera es el cohecho pasivo, es decir, el cohecho del funcionario o servidor, y la segunda es el cohecho activo, es también llamado soborno, es el cohecho del particular, o puede ser también el cohecho de otro funcionario o servidor que trata de corromper a otro funcionario o servidor público, ¿no? El cohecho activo, de que es el tema que nos convoca en esta oportunidad, es el cohecho pasivo, es la conducta realizada por el funcionario o servidor. ¿Y qué hace este funcionario o servidor? Este funcionario puede aceptar, puede recibir o puede solicitar cualquier donativo, promesa, ventaja o beneficio, bien sea para cumplir con su labor, con sus deberes, o bien sea para violentar o para incumplir con sus deberes, ¿no? Este cohecho pasivo, doctores, este cohecho pasivo tiene diversas clasificaciones, como ya lo hemos señalado en las sesiones anteriores, y está en función, en primer lugar, de la calidad del sujeto activo, es decir, la calidad de este funcionario o servidor público, puesto que si el cohecho pasivo la realiza cualquier funcionario o servidor que corrompe su propia función, su propia labor, entonces estaríamos hablando de un cohecho, digamos, pasivo. Siempre va a ser pasivo en estas cuatro clasificaciones, pero digamos, es un cohecho pasivo genérico, es decir, es un cohecho pensado para cualquier funcionario o servidor público, ¿no? No específico, sino genérico, ¿no? Y en contrapartida, si el legislador busca penalizar, castigar, reprochar aquel cohecho pasivo de determinados funcionarios o servidores, digamos jueces, magistrados del tribunal, miembros de la Junta Nacional de Justicia, auxiliares jurisdiccionales, entonces tendremos un cohecho pasivo específico, es decir, dirigido o teniendo como sujeto activo a determinados funcionarios o servidores públicos que el legislador penal los señala expresamente en el tipo penal. Por tanto, una primera clasificación, doctores, del cohecho pasivo está en función de quién es el sujeto activo, ¿no? Tenemos un cohecho pasivo genérico, cualquier funcionario o servidor, y tenemos un cohecho pasivo específico, es decir, para determinados, puntuales, funcionarios o servidores públicos. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación, perdón, está en función de la finalidad de la conducta, ¿no? Y esto es importante, esta clasificación es importante, ¿no? Puesto que si la finalidad de la conducta, digamos, corruptora de este funcionario o servidor es para violentar, para realizar un acto o omitir un acto en violación de sus obligaciones. En concreto, cuando este funcionario o servidor se corrompe para, digamos, violentar sus obligaciones, incumplir con sus deberes, para realizar o omitir un acto en cumplimiento de sus deberes, en violación de sus obligaciones, entonces hablamos de que esta corrupción del funcionario, esta corrupción pasiva es propia. Estamos hablando de una corrupción propia, propiamente hablando de corrupción. La corrupción propia es aquella corrupción del funcionario servidor que se corrompe para violentar sus deberes. Es la que tiene mayor reproche penal.
¿no? Puesto que el legislador considera mayor pena, le otorga mayor reproche penal y por tanto mayor pena a aquel funcionario o servidor que se corrompe para vulnerar sus deberes, para violentar sus obligaciones. Es propiamente hablando la corrupción y por tanto se entiende que es un cohecho pasivo propio, cuando la finalidad de la conducta corruptora de este funcionario o servidor es realizar, en primer lugar, u omitir un acto en violación de sus deberes, de sus obligaciones. Y en contrapartida, tenemos un cohecho pasivo impropio cuando el funcionario se corrompe, pero para cumplir con su deber. O sea, nunca, no, digamos, se corrompe, pero para cumplir con su deber, ¿no? Lo que debería hacer por recibir un sueldo del Estado, lo hace o exige una dádiva, una donativa, una promesa, pero para cumplir con su deber. No está violentando su deber, ¿no? Por ejemplo, cuando digamos, un efectivo policial o, digamos, un funcionario público, un gerente municipal solicita una dádiva a un administrado, pero para que este gerente realice un acto que de todas maneras lo iba a realizar, porque forma parte de su deber, ¿no? Por ejemplo, otorgarle una licencia en funcionamiento, expedir copias certificadas, o expedirle una, digamos, fedatear una o entregarle licencia, ¿no? Cuando el funcionario corrompe su función, pero para realizar o omitir un acto, digamos, que es propio de sus funciones, entonces estamos hablando de un cohecho impropio, ¿no? Por tanto, es la segunda clasificación de este tipo de cohechos, doctores, por la finalidad de la corrupción, de este funcionario. Si este funcionario se corrompe para realizar un acto violentando sus deberes, es un cohecho propio. Cuando este funcionario se corrompe, pero para cumplir con sus deberes, es un cohecho impropio. Y ahora, también es una clasificación importante, ¿no? Según el verbo rector. Según el verbo rector, este cohecho puede ser un cohecho bilateral, que es también llamado figura, y en cuanto al cohecho bilateral, estamos hablando de un delito de participación necesaria, o puede ser un cohecho unilateral. Cuando un cohecho pasivo, es decir, un cohecho del funcionario servidor, es un cohecho bilateral, cuando la realización de la conducta implica la participación necesaria de otro sujeto. Es decir, ese delito de corrupción del funcionario servidor no se podría realizar sin la necesaria participación, en este caso, de un particular o de otro funcionario servidor no vinculado, ¿verdad? Y por tanto hablamos de un cohecho bilateral, cuando el sujeto, en este caso funcionario servidor, acepta o recibe. Porque cuando acepta es porque otro está entregando y cuando uno funcionario recibe es porque otro también está entregando o está dando, ¿verdad? Por eso es que es un cohecho bilateral, puesto que si tenemos un reproche penal para el funcionario, en contrapartida también habrá reproche penal en ese particular u otro funcionario servidor que, digamos, ha entregado o ha dado una promesa, ventaja, beneficio, dádiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esos primeros verbos rectores, en el verbo aceptar o recibir, estamos hablando de un cohecho pasivo, es decir, un cohecho del funcionario servidor bilateral, puesto que aquí se trata de un delito de participación necesaria. El funcionario servidor no puede aceptar si alguien no entrega, no puede recibir si alguien no le da. Por tanto, ahí hay digamos, hay un reproche penal para ambas conductas, ¿no? En cambio, un funcionario servidor puede digamos, corromperse, realizar una conducta corruptora sin la necesaria participación de otra persona. Por ejemplo, en la modalidad de solicitar. Y cuando el funcionario servidor solicita un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, es decir, solicita el medio corruptor, y solamente se limita a solicitar sin necesidad de esperar una respuesta del particular, ya está consumando una modalidad de cohecho pasivo unilateral, ¿no? Esto está en función, repito, del verbo rector, ¿no? Para el cohecho bilateral hablamos de una figura de participación necesaria y para el cohecho unilateral se consuma únicamente con la participación del funcionario o servidor público que está solicitando este soborno o este medio corruptor. Y la cuarta clasificación del cohecho pasivo es según el momento en que se realiza el verbo rector. Según el momento en que el funcionario se corrompe, ¿no? Realiza la conducta corruptora. Según el momento en que acepta, según el momento en que recibe el soborno o medio corruptor, según el momento en que solicita el medio corruptor. Y
Según este momento en que se realiza el verbo, tenemos un cohecho antecedente y un cohecho subsiguiente. ¿Y cuál es la diferencia? En el cohecho antecedente, el funcionario servidor público primero acepta, recibe o solicita con la finalidad de, digamos, violentar sus deberes o cumplir con sus deberes. Es decir, primero se da en el tiempo esta conducta de estos verbos rectores de aceptar, recibir o solicitar, ¿no? Y la conducta del funcionario servidor está dirigida a justamente a cumplir con su deber o a incumplir con sus deberes. Y en el cohecho subsiguiente, lo que el legislador castiga es aquella conducta del funcionario de aceptar, recibir o solicitar a consecuencia de haber cumplido o incumplido con sus deberes. Es decir, en este cohecho subsiguiente, incluso si el funcionario está cumpliendo con sus deberes o está incumpliéndolos, inmediatamente está solicitando una dádiva. Ojo, a consecuencia, ojo, pues yo te solicito 1.000 soles porque, ojo, te entregué la licencia la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Fíjate que yo la semana pasada, en este caso un gerente municipal, te entregué la licencia, ya, ahora te estoy exigiendo 1.000 soles, ¿no? ¿Pero por qué? No te entregué la licencia la semana pasada, perfecto. O no cumplí, o no hice esto, o no hice lo otro, sí. Entonces, ese es el cohecho subsiguiente, cuando primero se realiza el cumplimiento o el incumplimiento de los deberes y en un segundo momento se realiza la conducta corruptora, es decir, aceptar, recibir o solicitar. Para el caso, del cohecho activo, se clasifica en función de la persona a la que va dirigida la conducta, ¿no? Puede ser un cohecho activo genérico cuando el tercero o funcionario o servidor público no vinculado dirige su conducta corruptora hacia cualquier funcionario o servidor. Es un cohecho activo genérico o indeterminado. O cuando este particular dirige su conducta corruptora a determinados funcionarios o servidores públicos. Eso lo veremos en la sesión del próximo jueves. Ahora, me parece que... Ya, ahora, ¿cuáles son los medios corruptores? El Código Penal peruano, doctores, utiliza los términos donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio evidentemente indebidos. No, repito, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebidos. ¿Qué se entiende por donativo? Donativo es... El donativo, perdón, es el obsequio, regalo dado, prometido al funcionario o servidor. No, para que realice u omita un acto en violación de sus deberes o en cumplimiento de sus deberes, ¿no? Por ejemplo, cuando es un acto en violación de sus deberes, recuerden ustedes, en la diapositiva anterior estamos hablando de una modalidad de corrupción propia, ¿verdad? Y cuando se le entrega un obsequio o dádiva para cumplir con sus deberes, es una modalidad de corrupción impropia, recuerden, ¿no? ¿Cuáles son las características del donativo? Tiene que ser corpóreo, doctores, tiene que ser idóneo y de estimación económica para poder servir de medio corruptor, ¿no? Un ripio, digamos, vulgarmente hablando, no podría servir como medio corruptor, ¿no? No es un donativo 50 céntimos o 10 céntimos, tiene que tener, número uno, corporeidad y número dos, tiene que ser de estimación económica para poder servir de medio corruptor, ¿no? También puede ser, también tiene que ser de capacidad de ser transferible y finalmente poseer suficiencia motivadora. Suficiencia motivadora. ¿Qué objetos pueden servir de donativo? Pues tenemos el dinero, las joyas, un bien mueble o incluso un bien inmueble puede servir de donativo. Obras de arte, claro, estas obras tienen que tener estimación económica y ser suficientemente motivadoras. Pueden ser incluso libros, etcétera. Bueno, si por un lado tenemos el donativo que es corpóreo y tiene que tener estimación económica y suficiencia motivadora, por otro lado, también tenemos a la promesa. O sea, un funcionario o servidor público puede corromperse con solamente una promesa. ¿Y qué es la promesa? Es el ofrecimiento. Es el ofrecimiento de un donativo o de cualquier otra ventaja o beneficio que lo vamos a ver acá, ¿no? Pero la promesa es, repito, el ofrecimiento de este donativo que estamos viendo aquí, y la promesa también es el ofrecimiento de cualquier ventaja o beneficio. Es decir, es un ofrecimiento a futuro y puede ser un futuro mediato, o sea, inmediatamente entregado a la promesa o en todo, cumplida la promesa, perdón, o en todo caso puede ser
a futuro inmediato, perdón, o mediato. Incluso al final de la labor de la función pública, este funcionario o servidor que se ha corrompido, ese corrupto puede recibir este bien inmueble, ¿no? Estas promesas deben reunir ciertas características. La promesa debe ser seria, la promesa debe tener posibilidad material y jurídica, ¿no? El delito se consuma con la verificación de la promesa, doctor. Si el funcionario recibe como promesa la entrega a futuro de dinero, ya está cometiendo el delito de corrupción. No ha recibido materialmente el dinero, no, pero recibió la promesa de donativo, esto es la promesa de dinero, sin necesidad de que la promesa se cumpla. Por ejemplo, la entrega a futuro de dinero, la entrega a futuro de ascensos laborales. Estos ascensos califican como ventaja, ¿no? Cualquier otra ventaja o beneficio, como lo vamos a ver. La promesa a futuro de viajes, la promesa a futuro de recibir utilidades económicas, etc. Ahora, tenemos el donativo, tenemos la promesa, ¿y cuál es el tercer elemento? Cualquier otra ventaja o beneficio. Y aquí entran los favores sexuales, definitivamente, ¿no? Este es el tercer elemento corruptor. Cumple un papel subsidiario. Aquí, si el medio corruptor no es un donativo, es decir, no tiene corporeidad y estimación económica, entonces podría ser una ventaja o beneficio, ¿no? Es un elemento subsidiario, es todo lo que no puede ser considerado como donativo. Todo lo que no es considerado como donativo, pero sirve como medio corruptor para corromper a un funcionario o servidor, será calificado como ventaja o beneficio. Por ejemplo, empleos. Un funcionario o servidor puede corromperse con la promesa de recibir un empleo, ¿no? En el sector privado, por ejemplo, o con la promesa de recibir una colocación en áreas específicas, con la finalidad de recibir premios o cátedras universitarias. Un funcionario o servidor, ¿no? Digamos, ha recibido la promesa de ser catedrático universitario si vende su función, si corrompe sus propios deberes, ¿no? Y por tanto, cátedras también funciona como cualquier ventaja o beneficio. Puede incluso recibir la promesa de viajes, promesa de becas, los descuentos no usuales, entre otros. Incluso favores o facilidades laborales, un compromiso de favorecer al funcionario o servidor en el ámbito funcional, un ascenso, un aumento de sueldo, ratificación, no, la ratificación por la Junta Nacional de Justicia, incluso un nombramiento de juez superior o de fiscal superior puede servir como ventaja o beneficio y puede servir también como medio corruptor. Y también, definitivamente, los favores sexuales. Los favores sexuales, doctores, califica también como una ventaja o beneficio. En España, por ejemplo, operó una reforma en el año 2010 de su Código Penal del año 95. En España, a partir del año 2010, con esta reforma introducida, se incluye el favor sexual. Se incluye la palabra favor. Y por tanto, la palabra favor incluye también, según doctrina, el favor sexual. Por tanto, un funcionario servidor se puede corromper si recibe un favor sexual o la promesa de un favor sexual, como usualmente pasa, ¿verdad? Como usualmente pasa. Ahora, estos son los medios corruptores. Y acá vamos a detallar primero las figuras, los tipos penales que vamos a ver en esta sesión. Les he mencionado que el cohecho pasivo que está dirigido a cualquier funcionario o servidor público, si cualquiera, es el cohecho pasivo genérico. Y nuestro Código Penal peruano regula 3 figuras de cohecho pasivo, digamos, genérico para cualquier funcionario o servidor. El cohecho pasivo propio del artículo 393, el soborno internacional pasivo del artículo 393-A y el cohecho pasivo impropio del artículo 394. 3 figuras de derecho de cohecho pasivo dirigida a cualquier funcionario o servidor. En cambio, el cohecho pasivo específico es el cohecho de determinados funcionarios o servidores, ¿no? Tenemos 4 figuras de cohecho de la corrupción del funcionario o servidor determinado, ¿no? El cohecho del funcionario o servidor específico. El artículo 395 habla sobre la corrupción pasiva específica, solamente de magistrados, árbitros, fiscales, etc. El cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio en la función policial, del artículo 395A y 395B. Y finalmente, la cuarta modalidad de este cohecho pasivo específico, es decir, repito, para determinados funcionarios o servidores,
es el cohecho de los auxiliares jurisdiccionales y por analogía del asistente en función fiscal, del asistente administrativo, de los notificadores judiciales, de los notificadores del Ministerio Público, etc. Ahora, algunos puntos, algunos temas genéricos, ¿no?, que digamos que se repiten en todas las modalidades de corrupción pasiva. El bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que busca proteger el legislador al regular el delito de corrupción pasiva? En primer lugar, un bien jurídico genérico que es el normal y correcto desarrollo de la propia administración pública, ¿no? Y como bien jurídico específico en las modalidades de corrupción, tenemos estos tres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca proteger con la corrupción del funcionario o servidor público? Tutelar los deberes que nacen del cargo, función o atribuciones con la consiguiente fidelidad hacia la propia administración a la que están obligados estos funcionarios o servidores que se corrompen. También se busca tutelar el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las funciones y servicios por parte de estos sujetos públicos. A estos sujetos públicos solamente los puede motivar su remuneración y el deseo de servir a la comunidad, no más. No puede haber ninguna interferencia en el ejercicio de estas funciones. Y también se busca proteger los actos oficiales, ¿no? Se busca tutelar a estos actos oficiales de la propia administración pública. ¿De qué? De la compraventa de prestaciones efectuadas por particulares o por otros funcionarios o servidores públicos, ¿no? Esos son los bienes jurídicos que se buscan proteger con las figuras de corrupción pasiva, esta figura del funcionario o servidor público. ¿Quiénes pueden ser autores de estos delitos de corrupción pasiva? Repito, corrupción del funcionario o servidor. El delito de corrupción es un delito especialísimo, definitivamente, ¿no? No cualquier funcionario o servidor puede cometer o puede ser autor de este delito, ¿no? Solamente podrá ser autor del delito de corrupción pasiva aquel funcionario o servidor cuyo acto funcional es el que se busca corromper. Por ejemplo, si yo, digamos, yo como particular tengo la necesidad imperiosa de corromper digamos, a un funcionario dentro de la Junta Nacional de Justicia, para que, digamos, con la finalidad de que me pueda, digamos, ratificar, ¿no? El próximo año, que entro justamente en el año 2022, entro en ratificación. Digamos, si yo quiero corromper a un funcionario de la Junta Nacional de Justicia, lo que estoy buscando es corromper a ese funcionario que tenga la competencia específica para ratificarlo. No voy a buscar, digamos, a personas que no tengan esa función que yo busco comprar. Si yo quiero comprar mi ratificación el próximo año, a quien voy a buscar es ese funcionario dentro de la Junta Nacional de Justicia que tenga esa competencia para ratificarme. Y por tanto, accedo a él. Y solamente él podría cometer un delito de corrupción de su propia labor, puesto que tiene ese acto funcional que yo busco corromper, que ese acto funcional forma parte de su ámbito de competencia. Si yo corrompo dentro del ámbito de la Junta Nacional de Justicia, digamos, a cualquier funcionario o servidor sin la competencia para ratificarme, bueno, entonces yo no voy ese funcionario no va a cometer cohecho, porque uno no puede vender la función que no tiene. Así como yo no puedo, en el ámbito privado, yo no puedo vender una casa de la cual yo no soy propietario. Este funcionario servidor no puede corromper la función que no tiene. No puede corromper, o sea, porque no está dentro de su ámbito de competencia esa función a la que yo busco comprar, ¿verdad? Y por tanto es un delito especialísimo. No solamente pueden ser cometidos por aquellos funcionarios o servidores públicos vinculados. Funcionarios o servidores públicos vinculados, es decir, que esté dentro de su competencia ese acto funcional que yo quiero comprar, a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Si son funcionarios o servidores que realizan el verbo rector, pero que no tienen la competencia o la función que yo busco comprar, esos señores no van a realizar el delito de corrupción. Digamos, podrán realizar el delito de tráfico de influencias, pero no serán autores de corrupción pasiva, ¿no? Es decir, la corrupción de los funcionarios o servidores públicos, ni en su modalidad genérica, ni en su modalidad de cohecho pasivo específica. Ahora, ¿cabe la posibilidad de hablar de cómplices de corrupción de funcionarios servidores? Sí.
El particular u otro funcionario o servidor sin competencia funcional pueden servir, pueden colaborar con este funcionario o servidor vinculado para cometer un delito funcional como la corrupción de funcionarios, ¿no? Aunque estos particulares o funcionarios o servidores puedan realizar incluso la conducta prohibida. Digamos, incluso un particular puede solicitar a una de las partes en un juicio una dádiva a favor del juez, para favorecerlo en el caso, ¿no? Digamos, un particular podría realizar incluso el verbo rector o los verbos rectores de aceptar, recibir o solicitar, y sin embargo, siempre responder como cómplices, y el funcionario vinculado siempre responder como autor. Y esto en función de la aplicación de la teoría de los delitos de infracción del deber. En las figuras de cohecho pasivo, digamos el cohecho del funcionario servidor, ya sea cohecho pasivo genérico o específico, como lo vamos a ver, siempre es una modalidad de delito funcional, de delito de infracción del deber, porque únicamente pueden ser autores aquel funcionario servidor que tenga esos deberes especiales, que tenga esa función a la que yo busco comprar. Quien no tenga esa función no podrá ser autor del delito, ¿no? Y digamos, el juez que le pide a su amigo que solicite dinero a una de las partes en el proceso judicial, ¿no? En un caso que lo planteamos, me parece, en sesiones anteriores, ¿no? El juez o el fiscal, digamos ustedes, ¿no? O de repente, digamos, el miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que le pide a un amigo que solicite dinero a una de las partes del juicio, o en todo caso el fiscal que utilice un amigo para que este amigo le pida dinero a un denunciante o un denunciado, o el miembro de la Junta Nacional de Justicia que utiliza a un abogado, digamos, para que le solicite dinero a este fiscal que va a pasar certificación, ¿no? Con la finalidad de favorecerla en este caso judicial, en esta investigación fiscal o en este proceso, digamos, administrativo de ratificación, este juez, este fiscal o este miembro de la Junta Nacional de Justicia estaría cometiendo esta figura de cohecho, ¿no? Un cohecho pasivo, en este caso específico, porque está destinada, lo está realizando un determinado funcionario, no es cualquiera, es un juez o es un fiscal o es un miembro de la Junta Nacional de Justicia, o sea, un tribunal, ¿no? Por tanto, estas personas, digamos, juez, fiscal y miembro de la Junta Nacional de Justicia, responderían como autores del delito de corrupción, a pesar de que ontológica o materialmente no estén realizando la conducta, sino que la realice el amigo, el particular, ¿verdad? Sin embargo, por la teoría de los delitos de infracción del deber, este juez, fiscal, los miembros de la Junta responderá como autor y el amigo, el que ha hecho toda la conducta, responderá como cómplice del delito de corrupción. Por tanto, aquí en estas figuras de corrupción se asume un concepto amplio de funcionario o servidor público, aquel que está contemplado en el artículo 425 del Código Penal. Ya lo vimos en la primera sesión. Ahora, ¿quiénes también pueden ser sujetos activos de estas figuras de corrupción? Recuerden ustedes, también pueden ser sujetos activos de corrupción, por ejemplo, en las modalidades específicas de corrupción, pueden ser magistrados, ¿no? Miembros del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Fuero Privativo Militar, árbitros, oficiales, fiscales, peritos. También pueden ser sujetos activos en el caso del cohecho pasivo, tanto propio como impropio del efectivo policial. Son sujetos activos cualquier miembro de la Policía Nacional en actividad y sin importar el rango. Y finalmente, para la corrupción pensada para los auxiliares jurisdiccionales, pueden ser sujetos activos el secretario judicial, el relator, el especialista, el auxiliar jurisdiccional, es decir, notificadores, o cualquier otro análogo, dice el legislador penal. Y por tanto, aquí entran los notificadores del Ministerio Público, entra el asistente en función fiscal del Ministerio Público, entra el asistente administrativo, entre otros. Ahora, el ámbito subjetivo de estas figuras de corrupción pasiva, es decir, la corrupción del funcionario servidor, en primer lugar, estas figuras de corrupción son dolosas, doctores. Todas las figuras de cohecho pasivo son dolosas. No cabe que la gente realice esta conducta por negligencia o culpa. No he visto un funcionario que alegue que solicitó una dádiva para cumplir con su función o para incumplir con su función por culpa o negligencia. No, no. Estas figuras definitivamente son dolosas. El dolo implica, por tanto, conocimiento y voluntad en el agente porque la gente sabe y quiere aceptar
o sabe o quiere recibir o solicitar una dádiva, un donativo, promesa, ventaja o beneficio para quebrantar sus deberes, ¿no? Un cohecho propio, o para cumplir con sus deberes oficiales, un cohecho impropio. Ahora, solamente se puede realizar con dolo directo. No cabe que el sujeto digamos, se represente la posibilidad de que su conducta pueda realizar una conducta de corrupción y, por tanto, atenerse a esa posibilidad y, sin embargo, realizar la conducta. No, no se puede alegar dolo eventual en figuras de corrupción. Tiene que ser siempre un dolo directo. La gente desde el primer momento sabe que su conducta está realizando cualquiera de las modalidades de corrupción pasiva, ¿no? La gente sabe que está aceptando, que está recibiendo, que está solicitando un medio corruptor para quebrantar sus deberes, ojo, cohecho propio, o para cumplir con sus deberes, cohecho impropio. Ahora, consumación y tentativa. Los delitos de corrupción son delitos de mera actividad, doctores. No se realizan únicamente con la realización del verbo rector. Es decir, basta que el sujeto, digamos, acepte la dádiva, basta que el funcionario servidor reciba el donativo o la promesa de un favor sexual a futuro, basta que el funcionario servidor solicite la dádiva, solicite el beneficio o ventaja o solicite el favor sexual, ¿no? Para que se entienda consumado el delito de corrupción, ¿no? Por tanto, si el sujeto acepta, el sujeto recibe o solicita, está consumando el delito de corrupción de funcionarios. Eso es en el caso de los cohechos antecedentes, ¿no? En donde en un primer momento se da el verbo rector y este verbo rector con la finalidad de cumplir o incumplir con sus deberes, ¿no? No se requiere que cumpla o incumpla el deber, sino simplemente que reciba, acepte o solicite con la finalidad de que este funcionario cumpla con sus deberes o incumpla con sus deberes, ¿no? Ese es un cohecho antecedente, ¿no? En cambio, el cohecho subsiguiente es el cohecho, es la corrupción de ese funcionario que ya ha cumplido con sus deberes o que ya ha incumplido con las mismas, con los mismos deberes e inmediatamente después, por haber cumplido o incumplido con sus deberes, está aceptando, está recibiendo o está solicitando un beneficio, una ventaja, donativo, etcétera, ¿no? Ese es el llamado cohecho subsiguiente. También hay supuestos de esa figura como lo vamos a ver, ¿no? Y en el llamado cohecho condicional, es digamos una quinta clasificación, ¿no? Cohecho condicional, que es una modalidad específica de cohecho, se consuma cuando la gente condiciona su acto funcional a la entrega o promesa de donativo o ventaja, ¿no? No se requiere, por tanto, de que cumpla con el deber o incumpla con sus deberes. Simplemente el sujeto condiciona su propio acto funcional a la entrega del donativo, ¿no? Este cohecho condicional está regulado solamente en dos tipos penales, ¿no? Como lo vamos a ver, ¿no? En el cohecho pasivo propio y en el cohecho pasivo propio de la autoridad policial. Eso lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces estas son la parte genérica, digamos, el introductorio, la introducción de estas figuras de cohecho pasivo, o sea, cohecho del funcionario servidor. Recuerden ustedes, hemos visto que dentro de la parte del Código Penal, el Código Penal regula primero tres figuras de cohecho pasivo genérico, es decir, para cualquier funcionario o servidor público, y luego 4 figuras de un cohecho pasivo específico para determinados funcionarios o servidores. Empezamos por la primera de las 3 figuras del cohecho pasivo genérico, ¿no? El cohecho pasivo propio. Esto es el cohecho pasivo de cualquier funcionario o servidor público. Si ustedes ven el título, podemos ya, calcular de qué se trata, ¿verdad? Si es un cohecho pasivo, es un cohecho del funcionario o servidor. Y si es un cohecho pasivo propio, es la conducta corruptora de este funcionario o servidor que solicita una dádiva para violentar sus deberes, ¿no? Para realizar un acto u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Por eso se llama propio, ¿no? Y lo vamos a ver acá. La base legal es el artículo 393 del Código Penal. El primer párrafo, si ustedes pueden advertir ahí los verbos rectores que están, digamos, en cursiva y subrayados, el primer párrafo regula una modalidad de cohecho bilateral, ¿no? El funcionario servidor que acepta o reciba, ¿no? Si acepta es porque alguien ha entregado.
Si recibe es porque alguien está dando al frente, ¿verdad? Y por tanto es una modalidad de cohecho pasivo propio bilateral. Fíjense ustedes, el funcionario o servidor que acepta o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, este es el medio corruptor, ¿no? Con esas 4 denominaciones, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con la finalidad de para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Esa es la frase que define la corrupción propia, ¿no? En violación de sus obligaciones. Hasta ahí es el cohecho antecedente, digamos, ¿no? El funcionario primero se corrompe y luego se corrompe con la finalidad de o para, en un segundo momento, incumplir con sus deberes, ¿no? No se requiere que incumpla con sus deberes, basta, se consuma con solamente aceptar o recibir. En la segunda parte de ese primer párrafo van a advertir ustedes el cohecho, la modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? O el funcionario servidor que las acepta, o sea, acepta este donativo, esta promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a consecuencia de haber faltado a ellas. Es decir, este funcionario servidor, en primer lugar, ha incumplido con sus obligaciones y en un segundo momento, inmediatamente después, a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones, está aceptando o recibiendo una dádiva, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Es el llamado cohecho subsiguiente, ¿no? En este primer párrafo tenemos esas modalidades. El segundo párrafo. Si en el segundo párrafo, doctores, están advirtiendo ustedes el verbo rector solicitar, es porque ese cohecho pasivo propio es un cohecho pasivo propio unilateral, puesto que el funcionario servidor únicamente consuma la conducta con el solo hecho de solicitar, ¿no? Sin necesidad de que, digamos, el particular realice una conducta. Esa modalidad de cohecho unilateral es una modalidad de delito que solamente puede ser cometido por el funcionario, sin necesidad de que el particular acepte esa solicitud. ¿No? Él dice así, el funcionario del servidor que solicita, ya sea de manera directa o indirecta, es innecesario que señale esto, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? El funcionario puede pedir directamente dinero o en todo caso podría utilizar una tercera persona para solicitarlo. Igual él siempre va a responder como autor de corrupción, ¿no? El funcionario servidor que solicita directa o indirectamente donativo, promesa, ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Es la frase que define la corrupción propia. O a consecuencia de haber faltado a ellas. En este a consecuencia habla también de una modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? En la modalidad de cohecho unilateral también incluye una modalidad de cohecho subsiguiente. Es decir, en un primer momento, el funcionario está, digamos, realizando o omitiendo un acto en violación de sus obligaciones y después no está recibiendo, está solicitando el beneficio, ¿no? Y el tercer párrafo regula esta modalidad de cohecho condicional, ¿no? No lo había puesto inicialmente en la clasificación, puesto que este cohecho condicional únicamente está regulado, digamos, en el último párrafo del artículo 393 y en el último párrafo de ese cohecho pasivo propio específico del efectivo policial, ¿no? Que lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Solamente en estos dos artículos el legislador penal regula este cohecho condicional. Es una modalidad bastante peculiar. Dice aquí que el funcionario servidor que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega de promesa de donativo o ventaja, ¿no? El verbo rector, como ustedes están advirtiendo, es peculiar, doctores, ¿no? Si inicialmente dijimos que el cohecho bilateral es el cohecho del funcionario servidor que acepta o recibe, el cohecho unilateral es el cohecho del funcionario servidor que solicita, en el cohecho condicional el funcionario servidor, claro, siempre con los deberes, siempre con el ámbito de competencia o las funciones que uno busca corromper, ese funcionario servidor condiciona su propia conducta funcional derivada del cargo o empleo, ¿no? A la entrega de promesa, de donativo o ventaja, ¿no? Ese cohecho condicional tiene una pena no menor de 8 ni mayor de 10 años, ¿no? Es casi un constreñimiento a la autoridad, al particular, ¿no? No llega a ser constreñimiento, pero bueno, el legislador mantiene esta figura, ¿no? El funcionario civil que condiciona su conducta a la entrega de donativo. Cometerá este delito de cohecho. Ahora, este primer artículo, el artículo 393, como lo hemos señalado, tiene hasta 5, digamos, 5 modalidades.
Sí, 5 modalidades de corrupción pasiva del funcionario servidor público, ¿no? El primer párrafo regula un cohecho bilateral, es decir, cuando el funcionario servidor realiza los verbos rectores de aceptar o recibir este soborno, este donativo, promesa, ventaja o beneficio, ¿no? Y dentro de este primer párrafo, que es el que regula un cohecho bilateral, hemos advertido ya una modalidad de cohecho antecedente y una modalidad de cohecho subsiguiente. Recuerden ustedes, ¿no? El cohecho antecedente es aquella figura del funcionario que acepta o recibe la promesa, el medio corrupto del soborno para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. En un primer momento realiza el aceptar, realiza la conducta, la corruptora, y y con la finalidad de, digamos, violentar sus obligaciones. ¿Se necesita que el funcionario realice o el acto u omite el acto en violación de sus obligaciones? No. Basta que el funcionario acepte o reciba este medio corruptor, el soborno, para que ahí quede consumado el delito de corrupción de cohecho bilateral, ¿no? Cohecho antecedente. Y el cohecho subsiguiente, cuando el funcionario ya ha incumplido con sus deberes, ya ha realizado o ha omitido el acto faltando a sus deberes e inmediatamente después está aceptando el donativo, está aceptando la promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Digamos acá que los verbos rectores aceptar y recibir y solicitar son casi los mismos, se repiten en casi todas las figuras de corrupción pasiva, pero acá las estamos definiendo, ¿no? ¿Qué es aceptar? Por aceptar, el delito se configura cuando la gente admite, el agente tolera, quiere, consiente o adopta el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Y por recibir, el delito se configura cuando la gente recibe, percibe, embolsa, toma o acoge el donativo, acoge la promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Fácilmente ustedes pueden advertir, doctores, que cuando al revisar su código penal adviertan que en cualquier modalidad de cohecho del funcionario, sea cohecho pasivo, vean que los verbos rectores son aceptar o recibir, ese funcionario no podrá realizar la conducta solo, va a tener que aceptar necesariamente, va a tener que realizar la conducta con la necesaria participación de un tercero, como le hemos señalado, ¿no? En sesiones anteriores, en los delitos de participación necesaria. Este delito de corrupción bilateral es un delito de participación necesaria en el que el funcionario no va a aceptar solo, ni va a recibir solo, porque si acepta es porque alguien está entregando. Si recibe un donativo es porque alguien está dando. Y por tanto, el cohecho bilateral es un cohecho, en delito, repito, de participación necesaria. Es un cohecho, este primer párrafo habla sobre un cohecho bilateral propio. Es propio porque, repito, el funcionario servidor se corrompe para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones, eso ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Transgrediendo sus deberes u obligaciones normales previstas en leyes, normas administrativas o reglamentos que regulan y establecen de modo claro los actos de competencia, así como los procedimientos de actuación del funcionario servidor. Es importante, digamos, en el ámbito de los jueces, fiscales y también de los abogados litigantes, que cuando tengamos un caso, por ejemplo, de corrupción pasiva, corrupción del funcionario servidor, inmediatamente nos remitamos a los deberes y obligaciones de ese funcionario servidor público, ¿no? ¿Cuáles son sus deberes y obligaciones? Puesto que si esta persona se ha vendido, ¿no? Digamos, aceptado un medio corruptor, pero digamos, ha vendido una función o un ámbito de competencia que no tiene, entonces corrupción no es, ¿no? Si no tiene ese ámbito de competencia, si ha vendido algo que no tiene, no puede no será autor de corrupción, será autor de cualquier otro delito, pero menos de corrupción, ¿no? A menos corrupción propia. Por tanto, esos deberes y obligaciones están establecidos en las leyes, en normas administrativas o en reglamentos que necesariamente tenemos que revisar, memorandos, directivas, ¿no? Oficios circulares, en algún documento tienen que estar detallados cuáles son estos deberes y obligaciones de este funcionario servidor, puesto que si se ha corrompido, si se ha vendido o si ha digamos, ofrecido, ¿no? Escandalosamente las funciones que no tiene, que nunca las tuvo, entonces nunca cometerá corrupción, ¿no? No será autor de corrupción. Si no tienes ese deber, no puedes ser autor de corrupción.
Ahora, ¿cuándo se consuma el delito, este delito de cohecho? En primer lugar, creo que ya lo estamos repitiendo, pero nuevamente, cuando se trata de una modalidad de cohecho antecedente, se consuma este delito con el solo hecho de aceptar, con el solo hecho de recibir y sin importar si se entregó el donativo o si se realizó u omitió el acto en violación de sus obligaciones. Recuerdan, esa modalidad de corrupción antecedente es esa en la cual, por ejemplo, el funcionario acepta, el funcionario recibe y sin importar si recibió efectivamente, si se concretó la promesa, si se recibió efectivamente el donativo, o si este funcionario realizó u omitió el acto en violación de sus obligaciones, ¿no? En el cohecho antecedente, repito, el delito se consuma con el solo hecho por parte del funcionario servidor de aceptar o recibir. Y en la modalidad de cohecho subsiguiente, el agente, digamos, antes de aceptar el donativo, promesa o beneficio, ya ha faltado a sus deberes, ¿no? Por tanto, el delito se consume igual con el verbo aceptar, ¿no? En el subsiguiente, pero ya antes de aceptar ha faltado a sus deberes, a sus obligaciones, ¿no? Y acá tenemos unos ejemplos ilustrativos, ¿no? Bueno, son ejemplos que se me ocurrieron. Espero ser claro con estos ejemplos. A ver, en el caso, por ejemplo, si tenemos el jefe de una unidad médico-legal de ICA, por ejemplo, el jefe de la unidad médico-legal de ICA, digamos, esta persona, el encargado de medicina legal de este distrito, por ejemplo, que acepte o que reciba, ¿no? La suma de 1.000 soles de su colega médico legista y con la finalidad de que este jefe de la unidad médico legal de ICA, que es el jefe de todo el distrito, no retorne a este médico legista a su plaza de origen en Vistalegre o en Nazca y solamente lo mantenga en Pisco, ¿no? Sin ningún tipo de justificación, ¿no? Ese ejemplo más o menos, un poquito, digamos, puede darse también, ¿no? Que el jefe de la unidad médico-legal de ICA acepte o recibe, o sea, si es que está aceptando o recibiendo es porque otro está entregando, ¿no? La suma de 1.000 soles de su colega médico legista, ¿no? De Pisco, para que lo mantenga en la ciudad de Pisco y no lo retorne a su plaza de origen en Vistalegre o en Nazca, ¿no? En Vistalegre, en Nazca, ¿no? Y sin justificación alguna, que no pueda justificar mantenerlo en, digamos, en Pisco, ¿no? Si tenemos esa figura, este jefe de la unidad médico-legal que acepta o recibe esta suma de 1.000 soles estaría cometiendo en primer lugar un cohecho pasivo, porque el cohecho pasivo, repito, es el cohecho del funcionario servidor, ¿no? Es un cohecho pasivo propio porque este jefe de la unidad médico-legal de ICA, digamos, esté incumpliendo, va a realizar un acto o va a omitir un acto en violación de sus obligaciones. Digamos que no hay ninguna justificación digamos, para mantener este médico legista en Pisco porque necesariamente tiene que retornar a Vistalegre, que es Nazca, ¿no? Tiene que retornar a Nazca, pero el médico legista acude al jefe y le dice que 1.000 soles, ¿no? Y el funcionario acepta, ¿verdad? Justamente para mantenerlo en Pisco, ¿no? Si no hay ninguna justificación, digamos, para mantener este médico legista en Pisco y en todo caso existe justificación y fundamento para retornarlo a Nazca y pese a eso, este jefe de la unidad médico legal no lo hace, estamos hablando de un cohecho propio, que es un acto en violación de sus obligaciones. Es un cohecho bilateral porque los verbos rectores son aceptar o recibir, ¿verdad? El jefe de la unidad médico legal indica acepta o recibe. Y si acepta o recibe es porque alguien le está entregando o está dando, ¿no? Bilateral, por tanto. Y es antecedente porque primero se da el verbo rector aceptar o recibir, primero se realiza la conducta y esta conducta se realiza con la finalidad de que a futuro no lo retorne a este médico a la plaza de origen en Vistalegre. O sea, es antecedente. Antes de que se violen los deberes, se está consumando el delito con los verbos rectores aceptar o recibir. El otro ejemplo, si tenemos el mismo caso, ¿verdad? El jefe de la unidad médico-legal de ICA, que acepta o recibe, digamos, que acepta o recibe la suma de 1.000 soles, pero a consecuencia de no haber retornado
a su plaza de origen en Vista Alegre, a este médico legista y mantenerlo en Pisco. Digamos que en un primer momento, en el cohecho subsiguiente, en un primer momento, este funcionario corrupto ya incumplió con su deber. Es decir, mantuvo a este médico legista en Pisco cuando no debió hacerlo. O sea, está faltando a sus deberes. Es un cohecho pasivo propio, ¿verdad? Ahora, está aceptando esta suma de 1.000 soles. Es un cohecho bilateral, pero a consecuencia de no haberlo retornado. Por eso es un cohecho subsiguiente. O sea, primero, en el subsiguiente, primero se da, digamos, en este caso, el incumplimiento de los deberes y en un segundo momento se realiza la conducta corruptora, que es de aceptar o recibir, ¿no? Me parece, ojalá que haya quedado claro, ¿no? Lo más importante es acá que, digamos, siempre en un cohecho pasivo, repito, es un cohecho del funcionario servidor, un cohecho pasivo propio es aquel cohecho del funcionario servidor que busca incumplir con sus deberes y es bilateral porque por los verbos rectores, aceptar o recibir, y es antecedente o subsiguiente dependiendo de si primero se realiza el verbo rector con la finalidad de incumplir con los deberes o si primero se incumple con los deberes para luego aceptar o recibir, en este caso, realizar la conducta corruptora, ¿verdad? Bien, en el segundo párrafo tenemos el cohecho unilateral, ¿no? Voy a retornar nuevamente al articulado para que no se pierda. Y si tienen el Código Penal, por favor, doctores, para seguir el Código Penal desde sus casas, el artículo 393, segundo párrafo, dice, el funcionario servidor que solicita directa o indirectamente donativo, promesa, ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, ¿no? Es básicamente un calco del primer párrafo y lo único que varía, doctores, acá va a ser el verbo rector. Si en el primer párrafo tenemos un cohecho bilateral de aceptar o recibir por parte del funcionario servidor, en el segundo párrafo tenemos un cohecho unilateral donde el verbo rector únicamente es solicitar. ¿No? Repito, en el segundo párrafo tenemos un cohecho unilateral porque el verbo rector únicamente es solicitar y se consuma el delito con el solo hecho por parte del funcionario servidor de solicitar ese soborno, ¿no? Siempre va a ser para realizar o emitir un acto en violación de sus obligaciones. Recuerden ustedes, estamos en el cohecho propio, en violación de sus obligaciones, y también va a incluir este segundo párrafo una modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? O cuando solicita a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones, ¿no? Esas son las modalidades del segundo párrafo. Están acá, la están viendo. Y vamos al ejemplo, ¿no? El verbo rector solicitar es pedir, procurar, gestionar o requerir algo. El delito se configura cuando la gente requiere el donativo, la promesa, la ventaja o el beneficio. Por ejemplo, en el caso que les he mencionado, el caso anterior del jefe de la unidad médico-legal de ICA, supongamos que ya no acepte o reciba, sino que solicite, ¿no? Ahí ya estamos transformando este supuesto, este ejemplo, lo estamos transformando en un cohecho unilateral, ¿no? Este jefe de la unidad médico-legal de ICA que no reciba o acepte, sino que solicita. O sea, puede realizar la conducta solo, porque está simplemente solicitando, ¿verdad? Entonces, se transforma ya de un cohecho bilateral a un cohecho unilateral, ¿no? Y es antecedente, digamos, porque está solicitando para no retornarlo a Nazca, ¿no? Mira, si tú me das 1.000 soles, yo no te retorno a Nazca, ¿no? Te mantengo en Pisco. Eso es una modalidad de cohecho pasivo, número uno, cohecho del funcionario servidor. Es un cohecho propio porque está faltando sus deberes, porque no hay justificación para mantenerlo en Pisco. Es un cohecho unilateral por el verbo rector. El jefe de la unidad médico-legal está solicitando. Es un cohecho antecedente porque todavía no se ha, digamos, incumplido con el deber, o sea, todavía no lo ha mantenido en Pisco, ¿no? Antecedente. En el mismo ejemplo, manteniendo el verbo rector, pero cambiando la figura, es decir, cuando el jefe solicita a consecuencia de no haberlo retornado este médico a la plaza en Nazca, entonces ya estamos cambiando el supuesto a una modalidad subsiguiente. Tendríamos en este segundo ejemplo que están viendo, doctores, tendríamos un cohecho pasivo, repito, cohecho pasivo porque es el cohecho del funcionario servidor,
No es un cohecho pasivo propio porque siempre lo que se está haciendo es vender la función y se compromete el funcionario servidor, en otras palabras, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones, pues por eso es propio, violentando sus deberes. Es unilateral por el verbo rector, solicitar, y es subsiguiente porque el verbo rector, sea solicitar, es a consecuencia de que ya anteriormente este jefe de la unidad médico-legal de ICA ha incumplido con su deber al no retornar al médico legista a Nazca y mantenerlo en Pisco, ¿no? Entonces es un cohecho pasivo en este último supuesto, propio, unilateral y, digamos, subsiguiente, ¿no? Ese es el segundo párrafo del primer artículo, todavía estamos en el primer artículo, ¿no? Y el tercer párrafo, para culminar todavía este primer artículo, doctores, regula el cohecho condicional, ¿no? Cuando el funcionario servidor condiciona la función. Y aquí podemos, digamos, alguien me podría, digamos, señalar o mencionar que este cohecho condicional no se podría confundir con un constreñimiento en la voluntad. Se podría confundir con un constreñimiento y por tanto ser una figura de concusión. No sé, ¿por qué no sería concusión y por qué es corrupción? Porque si ustedes leen el texto, el funcionario servidor que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega de promesa, donativo o ventaja, ¿no? ¿Qué es condicionar? Condicionar significa que la gente afirma, o sea, le dice al tercero que si no le entrega o promete entregarle un donativo, una dádiva, ventaja o beneficio, realizará un acto funcional en su beneficio y si no lo hace, lo realizará en su perjuicio. Esa es la condición, ¿no? Está condicionando al particular. El funcionario servidor condiciona su propia conducta a la entrega de un donativo o promesa. Por ejemplo, tenemos el caso de, nuevamente, ¿no? El jefe de la unidad médico-legal de ICA que condiciona la aprobación de la evaluación semestral de una psicóloga forense, que es personal CAS, a cambio de un favor sexual, ¿no? Digamos, nos ponemos en este supuesto, ¿no? Este jefe de la unidad médico-legal de ICA, que dentro de sus funciones está el, digamos, aprobar las evaluaciones semestrales del personal CAS. Y acá en Pisco tenemos psicólogas, digamos en ICA, perdón, tenemos psicólogas forenses mediante la modalidad CAS, ¿no? Por tanto, esa modalidad CAS exige que exista una evaluación, digamos, cada semestre, ¿verdad? De manera semestral. Y esta evaluación la realiza el jefe de la unidad médico-legal de ICA. Supongamos por ahí, como para que calce en este ejemplo, supongamos que el jefe de la unidad médico-legal de ICA condicione la aprobación de la evaluación semestral a cambio de un favor sexual, ¿no? A la entrega de un donativo, promesa, ventaja o beneficio. En este caso, un favor sexual. Y si no acepta, caso contrario, ojo, te voy a desaprobar en la evaluación semestral. Ya. Si ese es el caso, ¿no? Que este jefe está condicionando justamente un acto funcional derivado del cargo o empleo a la entrega de promesa, de donativo, ventaja, que en este caso estamos planteándolo como un favor sexual, doctores. Bueno, esta modalidad de cohecho condicional, digamos, en estar bastante próxima a una, digamos, conclusión de, ¿no? El constreñimiento a la voluntad, está bastante próxima incluso a una figura de coacción, ¿verdad? Coacción, porque la coacción es el constreñimiento, ¿no? A la voluntad. Y sin embargo, entiendo yo que si está regulada específicamente este verbo rector condiciona en el último párrafo del artículo 393, de todas maneras nos decantaríamos por esta figura. Me parece que es más específica la conducta que calzaría en este verbo, en este cohecho condicional, ¿no? Puesto que el solo hecho de condicionar la aprobación de esta psicóloga a un favor sexual, digamos, no calzaría en una figura de conclusión, puesto que en la conclusión se requiere un beneficio patrimonial. Lo vimos en la sesión segunda, ¿no? En el artículo 382, el funcionario o servidor que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Descartamos la conclusión. En algún momento me lo postularon y bueno, está claro que no lo es porque en la conclusión se requiere un beneficio patrimonial y no es coacción porque la coacción es un delito de resultado.
Aquí simplemente, en este caso del cohecho condicional, solamente el funcionario servidor tiene que condicionar su función a la entrega del donativo, ¿no? A la entrega o la promesa de donativo. La pregunta, ¿tiene que entregarse el donativo? ¿Tiene que entregarse la promesa? No. Basta que el funcionario servidor condicione su función a la entrega de estos beneficios. Si lo condiciona, está cometiendo ya de plano el delito de corrupción en esta modalidad de cohecho condicional. No se requiere, por tanto, no es coacción, porque la coacción es un delito, digamos, de resultado. Aquí no se exige un resultado, es un delito de mera actividad. Esa es la diferencia entre esta figura de cohecho condicional con la concusión del artículo 382 que tiene contenido patrimonial, y con la coacción, que es un delito de resultado, ¿no? No es un delito de mera actividad como el cohecho condicional. Ahora, perdón. Ya, hemos terminado el primer artículo de las tres modalidades del cohecho pasivo, digamos, genérico, cometida por cualquier funcionario servidor, ¿no? Entramos a la segunda modalidad del cohecho pasivo genérico. En este caso es el soborno internacional pasivo. Soborno internacional pasivo. ¿Y cómo lo entiende el legislador penal? Artículo 393-A del Código Penal. El funcionario servidor de otro Estado o de organismo internacional público, dice, que acepta, recibe o solicita. Fíjense ustedes, acepta, recibe o solicita. Aquí el legislador penal ha englobado en un solo articulado la modalidad de soborno internacional pasivo bilateral, con los verbos rectores aceptar o recibir, y el soborno internacional pasivo unilateral, con el verbo rector solicitar, ¿no? Continuemos. El funcionario servidor que de otro Estado o de organismo internacional público que acepta, recibe o solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, que es el medio corruptor, para realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, pero en violación de sus obligaciones, por eso es un soborno pasivo, ¿no? En violación de sus obligaciones y es propio, o las acepta como consecuencia de haber faltado a sus obligaciones. Ojo, que esta tiene que ser una modalidad de soborno internacional pasivo propia, porque está faltando sus deberes, ¿no? Ustedes están leyendo, ¿verdad? Para obtener o retener un negocio o ventaja indebida en la realización de actividades económicas internacionales, la pena será no menor de 5 ni mayor de 8 años. Así como está regulado el soborno internacional pasivo, y lo están viendo ustedes, está englobando en un solo artículo, digamos, una modalidad de soborno internacional pasivo bilateral y unilateral, con los verbos rectores aceptar, recibir y solicitar. Está únicamente incluyendo una modalidad de soborno internacional pasivo propia, porque si ustedes ven, la conducta corruptora es para realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, pero en violación de sus obligaciones, está faltando siempre a sus deberes y por tanto es propia, y también incluye una modalidad particular de cohecho subsiguiente. Fíjense ustedes, el funcionario servidor de otro Estado o de organismo internacional público que acepta estos sobornos, acepta como consecuencia de haber faltado a sus deberes para obtener o retener un negocio o ventaja indebida en la realización de actividades económicas internacionales. Claro, esto último es lo que dota de contenido, por eso es internacional, ¿verdad? Porque es cometida por un funcionario servidor público de otro Estado o de organismo internacional público, y también tiene la finalidad de obtener o retener un negocio o ventaja indebida, ¿no? En la realización de actividades económicas de carácter económico internacional. Así como está regulado el soborno internacional pasivo, doctores, es una modalidad de cohecho propia, ¿no? Porque el funcionario va a violentar sus deberes, va a incumplir con sus deberes, ¿no? Es, por tanto, una modalidad propia de corrupción, ¿no? Y la modalidad impropia no la regula, ¿no? Este soborno internacional pasivo no regula ninguna modalidad propia. Y también incluye, digamos, una modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? El que acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes, ¿no? Básicamente, leyendo el artículo podemos darnos cuenta de qué tipo de soborno es, ¿no? Según la clasificación que hemos realizado al inicio de esta sesión. Ahora, este artículo tiene dos modalidades de comportamiento típico. La del primer párrafo
y la del segundo párrafo. ¿No? El primer párrafo tiene una modalidad de cohecho bilateral y cohecho unilateral. Es un cohecho antecedente, unilateral y bilateral, ¿no? Bilateral por los verbos rectores aceptar o recibir, y unilateral por el verbo rector solicitar, ¿no? Ahí he reproducido el artículo, pero solamente cambiando los verbos rectores. Ustedes ya lo han visto analizando el artículo anterior. Simplemente me remito. Cohecho bilateral cuando este funcionario o servidor de un estado extranjero o de organismo internacional extranjero acepta o recibe, o cuando unilateral cuando únicamente solicita. En el segundo párrafo regula un cohecho subsiguiente bilateral, ¿no? El funcionario servidor de otro estado o de organismo internacional público que acepta bilateral, donativo, promesa, ventaja o beneficio, como consecuencia de haber faltado a sus deberes, ¿no? Acá hay esta modalidad es cohecho subsiguiente y es un cohecho subsiguiente bilateral, porque está aceptando el donativo, la promesa. O sea, hay alguien que está, digamos, entregando o dando, ¿no? Aquí en este tipo del artículo 394 es un, si puedes, 393-A, es un delito en donde el agente es un funcionario o servidor público de estado extranjero o de organismo público internacional, ¿no? Que tiene negocios de carácter económico o pretende tenerlos en el Perú, y también, y por tanto los particulares internacionales estarían excluidos de esta figura, ¿no? Solamente son agentes, funcionarios o servidores de Estado extranjero o de organismos públicos internacionales, ¿no? La finalidad del soborno es para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida, ¿no? Y aquí puse dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el caso de un funcionario del Banco Mundial, que es un organismo público internacional, Banco Mundial, que, digamos, este funcionario público del Banco Mundial solicita, digamos, $200,000 a un empresario peruano. ¿Y con qué finalidad? Para agilizar o aprobar un préstamo de respaldo de proyectos de desarrollo económico en la región, por ejemplo, la región Ica o la región de Piura, ¿no? Pero en violación de sus deberes, ¿no? Tiene que ser en violación para que el ejemplo encaje en este soborno internacional propio, porque únicamente el legislador está regulando un cohecho propio en este soborno internacional pasivo, ¿no? ¿No? Si la aprobación de este proyecto de respaldo para este empresario iqueño, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún asidero legal, ninguna justificación legal, y por tanto este funcionario del Banco Mundial, en caso apruebe su proyecto, estaría violentando sus obligaciones. Tenemos el caso calza, ¿no? El caso encaja en un soborno, primero internacional pasivo, porque es cometido por un funcionario del Banco Mundial. Es propio porque está violentando, va a violentar sus obligaciones en incumplimiento, en violación de sus obligaciones. Es unilateral porque este funcionario del Banco Mundial ha solicitado, y es antecedente porque primero solicita y con la finalidad de que después apruebe el préstamo, ¿no? No se requiere que apruebe el préstamo para que el delito no se consuma. El delito ya está consumado con el mero hecho de solicitar, ¿no? Y después vendrá pues el préstamo de respaldo al proyecto, ¿no? No se requiere, repito, que se incumpla con el deber para que este funcionario vaya a consumar el delito, ¿no? El delito se consuma con el solo hecho de solicitar por parte de este funcionario del Banco Mundial. Ahora, ese es el segundo tipo penal, el soborno internacional pasivo, y la tercera figura de cohecho pasivo, digamos, repito, cohecho del funcionario o servidor público, es el cohecho pasivo impropio, ¿no? Es aquella venta de las funciones, aquella corrupción de este funcionario servidor para cumplir con sus deberes, ¿no? Si yo me corrompo para cumplir con un deber, o sea, lo que yo debería hacer, pero en lugar de hacerlo con la remuneración del Estado, lo hago pidiendo dinero a los interesados, entonces estoy cometiendo un cohecho pasivo impropio, ¿no? Y es un cohecho pasivo impropio, digamos, genérico, porque está pensado este artículo 394 para cualquier funcionario o servidor. Para cualquier funcionario o servidor que, digamos, ofrezca sus propias funciones. Tienen que ser, pues, sus propias funciones dentro del ámbito de su competencia, ¿no? El funcionario o servidor que acepte o solicite donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, ¿no? El primer párrafo de autores del artículo 394 regula una modalidad de cohecho bilateral, cohecho pasivo impropio bilateral,
puesto que los verbos rectores son aceptar o recibir. Aceptar o recibir. ¿No? Entonces, el primer párrafo es una modalidad de cohecho pasivo impropio, repito, es un cohecho pasivo porque es un cohecho del funcionario servidor, para que esto quede bien claro. Es impropio porque el funcionario servidor se corrompe para siempre cumplir con su deber. No va a faltar a sus deberes, ¿no? Pero recibe este donativo para cumplir con su deber, siempre cumplir, ¿no? Y por tanto el reproche debería ser menor, ¿no? Debería ser menor que una modalidad de corrupción propia, ¿no? Y por eso es que hay una modalidad de cohecho pasivo propio y en el artículo 394 un cohecho pasivo impropio, porque si están en artículos distintos, si están en articulados distintos, es porque el legislador entiende que el reproche penal debería ser mayor, como lo es en el cohecho pasivo propio que en el impropio. Pues bien, primer párrafo, el que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, dijimos, bilateralidad, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, ¿no? Impropio, sin faltar a su obligación, impropio, o como consecuencia del ya realizado. Y aquí tenemos, miren, ustedes, el legislador está incluyendo una modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? Cuando el funcionario acepta o recibe el donativo, pero ya cumplió anteriormente con su función propia de su cargo, sin faltar a su obligación. Es una modalidad de cohecho subsiguiente. El segundo párrafo, el funcionario servidor que solicita es un cohecho unilateral, puesto que se consuma únicamente con solicitar, directa o indirectamente, innecesario, atendiendo a la teoría de los delitos de infracción del deber, el funcionario servidor que solicita donativo, promesa, ventaja o beneficio, que es el medio corruptor, indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, ¿no? Modalidad de cohecho impropio, sin faltar a su obligación, modalidad de cohecho impropio, o como consecuencia del ya realizado. Nuevamente aquí, en esta modalidad de cohecho unilateral, impropio, porque es unilateral por el verbo solicitar, el legislador incluye también una modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? El funcionario que solicita este medio corruptor como consecuencia de haber realizado ya un acto propio de su cargo o empleo sin haber faltado a su obligación, ¿no? Primero, te entrego la licencia, lo que te corresponde, gerente municipal, y luego ya te pido la dádiva, ¿no? ¿Pero por qué? Porque te entregué o no la licencia. Te la entregué. Pero me correspondía. Sí, está bien, pero yo te la entregué. Por tanto, son 1000 soles. Ahí se consume el delito de cohecho pasivo impropio subsiguiente del segundo párrafo, ¿no? En su modalidad de cohecho unilateral, ¿no? Hemos desmenuzado el cohecho pasivo impropio únicamente leyendo su articulado, su texto, ¿verdad? Porque ya tenemos en claro cuáles son las, ¿no? Digamos, las clasificaciones del cohecho pasivo que hemos detallado hace un momento. Y ahora vamos a pasar a ver el tema de los 4 comportamientos típicos. Son 4 comportamientos típicos que engloba este artículo, ¿no? 4 comportamientos típicos. El primer párrafo, repito, ya lo hemos visto ya, pero lo vamos a repetir, ¿no? Y acá nos vamos a quedar para continuar, por favor, la próxima sesión, o en todo caso, ustedes me dicen, y terminamos con los 4 artículos siguientes, ¿no? Pero vamos a primero terminar esta tercera figura de cohecho pasivo genérico, el cohecho pasivo impropio, ¿no? El primer párrafo tiene que ver con el cohecho bilateral, ¿no? Porque es el verbo rector aceptar o recibir. Y como lo hemos señalado, este cohecho bilateral del cohecho pasivo impropio tiene tanto una modalidad de cohecho antecedente como una modalidad de cohecho subsiguiente, ¿no? Lo hemos detallado acá, recuerden. Primer párrafo, ¿no? Cohecho antecedente y cohecho subsiguiente, ¿no? O como consecuencia de. Y es bilateral por los verbos rectores, ¿no? Por tanto, tenemos en el primer párrafo, repito, un cohecho bilateral antecedente y un cohecho bilateral subsiguiente, ¿no? Ejemplos, el que les he mencionado, el gerente municipal, ¿no? Que acepta la promesa de recibir 5.000 soles a futuro, definitivamente es una promesa ese futuro, de un empresario textil con la finalidad de que expida este gerente municipal la licencia de funcionamiento de su negocio, del negocio de este empresario textil, que le corresponde conforme a ley. Y yo pongo en el ejemplo que le corresponde conforme a ley, justamente para que encaje el ejemplo en una modalidad de corrupción impropia, puesto que la corrupción impropia
siempre va a ser aquella corrupción del funcionario que se corrompe para cumplir siempre con sus deberes, ¿no? No está incumpliendo nada, no está violentando sus deberes, es una corrupción impropia, por tanto, ¿no? Y ahí tenemos en este primer ejemplo un cohecho pasivo, que es un cohecho del funcionario servidor, cualquiera, es un cohecho genérico, repito, es impropio porque, porque el otorgamiento de la licencia forma parte de su deber, o sea, le corresponde a la licencia conforme a ley. Y es bilateral porque está aceptando esta gente. Si está aceptando es porque otro está dando o está entregando, bilateral. Y es antecedente porque, digamos, primero se realiza el verbo rector aceptar y con la finalidad de entregarle su licencia. Todavía no ha entregado la licencia, por eso es antecedente. Y para cambiar este ejemplo a un cohecho subsiguiente, es el mismo ejemplo, solo que en este caso el gerente municipal acepta la promesa a consecuencia de haberle expedido a este empresario textil la licencia de funcionamiento de su negocio que le correspondía conforme a ley, ¿no? Que le correspondía o que le corresponde conforme a ley, lo agrego en mi ejemplo para, digamos, fundamentar la modalidad de cohecho impropio, ¿no? Repito, el cohecho impropio es el cohecho del funcionario que se vende su labor, vende sus funciones, pero para cumplir con su deber, ¿no? Para realizar un acto o omitir un acto en cumplimiento de su deber sin faltar a sus obligaciones, ¿no? Como lo dice y lo repite el legislador penal en varios artículos. El segundo párrafo es el cohecho unilateral, porque es el cohecho de solicitar, ustedes lo tienen acá, el que solicita, ¿no? Directa o indirectamente este medio corruptor, el soborno, para cumplir, para realizar un acto en cumplimiento de sus deberes, ¿no? Sin faltar a su obligación o a consecuencia de haberlo realizado. Este segundo párrafo regula, repito, un cohecho unilateral, tanto antecedente, claro, ¿no? El que solicita con la finalidad de, digamos, realizar un acto funcional, o subsiguiente, el que solicita este soborno, funcionario del servidor público, como consecuencia de haber ya realizado su obligación funcional normal, ¿no? Tenemos, repito, en el segundo párrafo, un cohecho unilateral por el verbo rector solicitar y tanto de una modalidad de cohecho antecedente como de cohecho subsiguiente, ¿no? El ejemplo, nuevamente, ¿no? El caso de un gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Pisco, ¿no? Tenemos un gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Pisco que solicita, ¿no? Es un cohecho unilateral. Solicita al representante de Electrodunas 1.000 soles. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué quieres 1.000 soles? Para entregarte la licencia de construcción de tu nueva planta en la ciudad que te corresponde conforme a ley. Te corresponde, ¿no? Aquí para poner un ejemplo de un cohecho unilateral, únicamente he cambiado el verbo rector. No he puesto recibir ni aceptar. He puesto solicitar. Porque el verbo solicitar es justamente del cohecho unilateral, ¿no? Es el ejemplo anterior que hemos visto, ¿no? El gerente de desarrollo que le pide a este jefe de Electrodunas, ¿sabes qué? Son 1.000 soles, ¿sabes? Por la licencia. Pero si me corresponde conforme a ley, sí, pero son 1.000 soles. Entonces, ahí digamos, está realizando una figura de cohecho pasivo, porque es un cohecho de un funcionario servidor, repito, es un cohecho impropio porque lo que está ofreciendo forma parte del deber, o sea, no está incumpliendo con ningún deber al otorgar la licencia, es impropio, es unilateral por el verbo rector solicitar y es antecedente, ¿por qué? Porque todavía no ha entregado la licencia. Está solicitando el dinero justamente con la finalidad o para entregarle la licencia de construcción. Y si queremos cambiar este ejemplo a un cohecho subsiguiente, únicamente alteramos un poco el ejemplo, ¿no? El verbo rector se mantiene porque es un cohecho unilateral, segundo párrafo del artículo 300, del artículo, acá está, 394, ¿no? Se mantiene el verbo rector solicitar, pero ahora este gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Pisco solicita a Electrodunas 1.000 soles, pero a consecuencia de ya haberle otorgado su licencia de construcción. Que le correspondía conforme a la ley, sí le corresponde, por eso lo otorgó, pero a consecuencia de haber cumplido con un deber, con un acto que le corresponde, sin violentar sus deberes, está luego de realizar el acto, luego está pidiendo, está requiriendo, está solicitando este soborno, ¿no? Es un cohecho pasivo, repito, cohecho del funcionario servidor, impropio, es un acto que no violenta sus deberes, porque entregarle la licencia
de construcción es un acto conforme a ley, le corresponde, es unilateral por el verbo rector solicitar, pero es subsiguiente. O sea, primero realiza el acto funcional conforme a ley y luego ya está pidiendo el dinero, ¿no? Está realizando la conducta, ¿no? Y bueno, doctores, no sé si hasta ahí he visto las tres figuras de cohecho pasivo genérico, digamos, ¿no? Que regula el legislador. Está pendiente los cohechos específicos, ¿no? Las 4 modalidades de cohecho específico. No sé si podemos avanzar, son las 9:08, o en todo caso, podríamos culminar aquí y retomarlo en la siguiente sesión del jueves, ¿no? Entonces, les hago la consulta. Si en todo caso continuamos, podemos continuarlo, en todo caso ya lo continuamos por la hora, digamos, el próximo jueves. Doctor, buenas noches. Le dejo a criterio de ustedes. ¿Continuamos o lo continuamos el jueves? Le dejo a criterio de los participantes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué Perdón. tal? Bueno, yo por mi parte no hay problema en continuar el jueves, pero yo quería hacer una pregunta sobre lo que se ha hecho hasta este momento. Bueno, Adelante, más bien adelante, doctor. un comentario, porque, por ejemplo, se ha hecho la distinción entre modalidades de cohecho, ¿no? Antecedente, subsecuente, no, subsiguiente y condicional. Ahora, a mí me parece que la modalidad condicional tranquilamente puede pasar por una modalidad de cohecho antecedente unilateral, en el sentido de que condicionar me parece que es muy similar a solicitar. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que puso del funcionario que condiciona su acción o omisión por un favor sexual, me da la impresión de que en ese acto es equiparable a solicitar un favor sexual. ¿Por qué tendría que haber esta distinción o cuál es el punto exacto que nos permite distinguir cuándo es condicionar y cuándo estoy solicitando? No, lo que pasa es, justamente, doctores, es que es por el verbo rector. Yo lo he clasificado siguiendo más que Claro, todo lo que la doctrina generalmente señala, ¿no? sí. Que los verbos Yo, rectores aceptar, recibir, es sí, bilateralidad. El verbo rector solicitar es unilateral. Y el rector condicionar es, digamos, claro, digamos, un cohecho antecedente, ¿no? Pero por la sí. particularidad del verbo rector, que no se repite en todas las figuras, sino únicamente en el artículo 390, digamos, en el artículo 393, no solamente se regula el verbo rector condiciona en el último párrafo Claro, del artículo 393 y en el último párrafo del artículo del cohecho pasivo propio de la Policía Nacional, ¿no? sí. El artículo 395A. Solamente, doctores, por ese verbo rector condicionar es que yo lo he catalogado como una figura aparte, ¿no? No lo he incluido como usted lo está señalando. Es cierto, ¿no? Podría ser entendido como un cohecho antecedente, pero yo más que todo por un tema didáctico, doctor, de la palabra condicionar. Y luego, incluso he traído en alusión Mm. figuras de coacción y figuras de concusión, porque por ahí se podría confundir, porque la palabra condicionar es como casi como un constreñimiento, ¿no? Y si es un constreñimiento como que entraría en conflicto con con la modalidad de cohecho, porque el cohecho básicamente es concierto, voluntades o pedidos o requerimientos, ¿no? Pero condicionar, ¿no? Por eso es que yo lo traje como una modalidad aparte, doctor. Por eso que lo pongo condicionar como aparte, por el verbo rector nada más, por el verbo rector que es Claro, condicionar, ¿no? Sí, por eso nada más. sí, Pero sí, sí es doctor. cierto lo que usted dice, ¿ah? Comprendo. Es cierto lo que usted dice. Sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Pero, No sé si hay doctores, más ¿alguna otra preguntas. intervención, por favor? ¿Una pregunta, comentario que desean llegar al ponente? Doctor Rubén, si no hay más comentarios o observación, espero que conveniente continuar el próximo jueves, salvo alguna opinión de alguno de los participantes. Sí, por favor. Gracias, por favor, porque Es para importante poder que ellos estar estén claros. más atentos. Claro, Correcto, voy correcto. a pasarles diapositivas, doctores, en este momento, acá, cerrando la sesión, para que vayamos leyendo y el jueves ya terminamos estas figuras que son cortas, ¿no? Las figuras digamos, hemos quedado en las figuras de cohecho pasivo genéricas para cualquier funcionario o servidor,
y está únicamente pendiente en las modalidades de cohecho pasivo, repito, cohecho del funcionario servidor específicas, o sea, únicamente centradas en determinados funcionarios y servidores, ¿no? En este caso, jueces, magistrados y efectivos de la Policía Nacional. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión el jueves temprano y luego seguimos inmediatamente con las figuras de cohecho activo, ¿no? De cohecho activo, que es el cohecho del particular. ¿Sí? Doctor, Entonces, muchas gracias, doctores. a Muchas usted, doctor gracias por la Rubén. atención. Sí, sí, doctor Rubén. Entonces continúa el próximo jueves, ¿correcto? Doctor, ¿está bien? ¿Todo de Correcto. acuerdo? Entonces, con esta situación damos por concluida la sesión de hoy. Doctor Rubén, una vez más, muchas gracias. De nuestra parte, No, doctores, a ustedes. gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Nos noches con vemos el todos. jueves. Buenas noches Hasta con todos, luego. doctores. Buenas noches, permiso. Buenas noches.